Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de la serie geométrica y algunas otras series. La serie geométrica la presentamos en el video pasado, pero si no la has visto, aquí vemos un resumen de lo que presentamos. Entonces, la serie geométrica básicamente es A, donde, bueno, A es una constante. Pedimos que la constante sea distinta de 0, ¿sí? Y tenemos también a R, donde pedimos que R sea distinto de 0 y también bueno, cumpla otras condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos en un momento damos más condiciones para R, pero esta suma corre desde n igual con 0 hasta infinito. Entonces aquí ya se ve por qué no deseamos que r sea igual con 0 de cualquier manera. No es muy interesante la serie donde r es igual con 0, ya que si ignoramos el primer término, todos los demás serían 0 y el primero no estaría definido. Ok, entonces, dicho esto, esta es la serie geométrica. Entonces tenemos la suma desde n igual con 0 hasta infinito de a por r elevado a la n. Eso es lo mismo que a más a por r más a por r al cuadrado más etcétera, etcétera. De acuerdo, entonces, esta serie es convergente si el valor absoluto de r es menor que 1. Esto es lo mismo que decir que r es mayor que menos 1, estrictamente mayor y estrictamente menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, quiero insistir sobre lo estrictamente mayor que menos 1 y estrictamente menor, ya que si se da la igualdad aquí, y de hecho lo escribí dos veces, si se da la igualdad la serie ya no es convergente y todo esto se pierde. Entonces, la suma de esta serie geométrica es igual a entre 1 menos r, siempre y cuando el valor absoluto de r sea estrictamente menor que 1. De otro modo, si el valor absoluto de r es mayor o igual que 1, esta serie es divergente, ¿sí? Muy bien. Entonces, simplemente no va a converger. Ok, vamos viendo un ejemplo. Calcule la suma de la serie geométrica. Y al decir serie geométrica ya nos están dando mucha información. Dice que la serie geométrica es 5 menos 10 tercios más 20 entre 9 más 40 entre 27 y así sucesivamente. Ok, entonces noten que si nosotros queremos saber cuál es el valor de a, simplemente vemos el primer término de esta serie geométrica. Aquí tenemos que a es igual con 5. Por otro lado, para saber quién es r, pues tendríamos que dividir entre 5 esta expresión, ¿sí? Entonces nos quedaría menos 2 tercios. Ya sabemos entonces quién es r. Bien, entonces aquí tenemos estas fórmulas. Tenemos que a es igual con 5, ¿sí? Esto ya lo detectamos del A0 y del A1 ya vimos que R es igual a menos 2 tercios. Si queremos comprobarlo, vamos a ver, elevamos el R al cuadrado, entonces tenemos menos 2 tercios al cuadrado, menos 2 por menos 2 es 4, 4 por 5 es 20 y 3 por 3 es 9. Aquí tenemos el 20 y aquí tenemos el 9. Entonces funciona. También podemos verificarlo para el 40 entre 27, lo cual sería menos 2 tercios elevado al cubo por 5. Entonces, si estás viendo este video, por favor, eleva menos 2 tercios al cubo y multiplícalo por 5 para ver si te sale los menos 40 entre 27. Entonces ya tenemos que R es igual a menos 2 tercios y A es igual con 5. Muy bien, entonces la suma que nosotros tenemos aquí, 5 menos 10 tercios más 20 entre 9, etcétera, etcétera, es igual a la suma de 5 por menos 2 entre 3 elevado a la n, donde r corre desde 0 hasta infinito. Aplicamos la fórmula que nosotros tenemos aquí arriba. Esta fórmula es a entre 1 menos r. ¿De acuerdo? Entonces, al aplicar esta fórmula tenemos que esta suma infinita es igual a 5 entre 1 menos 2 tercios. Ok, entonces hay un paso bien importante y voy a hacer mucho énfasis antes de aplicar esta fórmula. Siempre hay que verificar que el valor absoluto de r es menor que 1. Insisto, hay que verificar que el valor absoluto de r es menor que 1, porque si uno aplica la fórmula, si aplica esta identidad que nosotros tenemos aquí y r
no es menor que 1, vamos a obtener algo que es totalmente falso, ¿sí? Entonces, el valor absoluto de menos 2 tercios es 2 tercios y 2 tercios sí es menor que 1. Así que en este caso no hay peligro, sí podemos aplicar la fórmula. Entonces tenemos 5 entre 1 menos 2 tercios. Esto es 5 entre 5 tercios y por la ley del sándwich, tortilla o herradura, como lo conozcan, nosotros vemos que esto es igual con 3. Bien, y con esto concluimos este ejemplo. Ya calculamos el valor de la suma de esta serie geométrica. ¿Qué les parece si observamos en la gráfica algunos términos de las sumas parciales? Entonces nosotros empezamos con 5. Después a 5 le restamos menos 10 tercios, entonces obtenemos la representación en un punto aquí. Pero a 5 menos 10 tercios le sumamos 20 novenos, entonces obtenemos este puntito de aquí. Luego le restamos menos 40 entre 27, así que obtenemos este punto de acá. Volvemos a sumar, ¿sí? Y entre más términos sumamos, sigue alternando la serie, pero noten ustedes que cada vez se acerca más al valor de 3, el cual es el límite, así que tiene mucho sentido. Muy bien. Entonces pasemos al siguiente ejemplo. El ejemplo dice, determine si la siguiente serie es convergente. Entonces, desafortunadamente aquí no tenemos la expresión en forma de serie geométrica, ¿de acuerdo? No tenemos un a multiplicado por un r elevado a la n. Pero dado que aquí tenemos dos elementos elevado a la n y a la menos n, entonces podemos manipular esta expresión algebraicamente para obtener algo de la forma de expresión geométrica. ¿Sí? Entonces, noten ustedes que 3 elevada a la 1 menos n, pues es lo mismo que 3 3 multiplicado por 3 elevado a la menos n, ¿sí? 2 a la 2n es simplemente 2 al cuadrado elevado a la n, y nosotros lo tenemos aquí. Bien, entonces 3 es una constante que queda aquí libre. Ahora, nosotros tenemos lo siguiente, tenemos 2 al cuadrado, lo cual es igual con 4 elevado a la n, y 3 a la menos n lo pasamos dividiendo para que sea positivo el exponente. Entonces, esto es entre 3 a la menos n. Muy bien, aplicamos otra vez la ley de los exponentes, tenemos que 2 al cuadrado es 4, así que este 3 lo copiamos tal cual. Tenemos aquí el 4 entre 3 elevado a la n, ¿sí? Pero noten que la suma corre desde 1 y para poder aplicar la fórmula nosotros necesitamos que corra desde 0. Bien, entonces para esto hacemos un truco bien sencillo. Sumamos, dado que 4 tercios a la 0 es igual con 1, entonces lo que hacemos es sumar el elemento 0, le ponemos aquí n igual con 0. Ya sabemos que esto es 3 por 1, ¿sí? Y como estamos agregando un 3, aquí le restamos un 3. Por eso aparece este menos 3, ¿sí? Este menos 3 hace posible que esta suma corra desde 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos en n igual con 0, tenemos 3 por 4 tercios elevado a la 0, lo cual es igual con 3. Menos 3, listo. Ya elimina este elemento y obtenemos el anterior. Muy bien, entonces aquí lo que procede es aplicar la fórmula. Sería 3 entre 1 menos 4 tercios, ¿cierto? No, esto es falso. Recuerden, yo insisto mucho y no me voy a cansar de insistir en que antes de aplicar la fórmula hay que revisar que el valor absoluto de R sea menor que 1. Bien, entonces, si el valor absoluto de R es menor que 1, tenemos permiso de aplicar la fórmula, si no, no. El valor absoluto de 4 tercios es 4 tercios. Le aplicamos el valor absoluto y vemos que 4 tercios es mayor que 3 tercios, esto es mayor que 1. Entonces, no podemos aplicar la fórmula ya que esta suma simplemente no converge. ¿De acuerdo? Esta suma no converge. Mucho cuidado al aplicar la fórmula de la serie geométrica. Muy bien. Ok, entonces vamos al siguiente ejemplo. Este es un ejemplo bien conocido. De hecho, si gustas revisar el vínculo en la descripción, vas a encontrar
otro método para resolver este tipo de problemas. Entonces, el problema dice, escriba el número 2.317 y después se repite 17, 17, ¿sí? Aquí tenemos la representación como una razón de enteros. Como tenemos aquí un patrón que se repite, es decir, el 17, 17, 17, bueno, sabemos que este número es un número racional y los números racionales siempre se puede expresar como la división de dos números enteros. Entonces, vamos a explicar de una manera muy sencilla este método. Bien, entonces tenemos que 2.31717 es igual a 2.3 más 17 entre 10 al cubo más 17 entre 10 a la 5 más 17 entre 10 a la 7, etcétera, etcétera. Entonces 2.3 es 23 entre 10. Bien. Ok, entonces ahora vamos a multiplicar esta expresión considerando la igualdad que tenemos hasta la derecha y vamos a multiplicarla por 10 al cuadrado. Entonces vamos a tener 2.317 barra por 10 al cuadrado. ¿Sí? Entonces en lugar de 23 entre 10, ya que lo multiplicamos por 10 al cuadrado, vamos a tener 10 por 23. ¿Sí? En lugar de 17 por 10 al cubo, vamos a tener 17 entre 10. ¿Sí? Al cubo le restamos 2. Así que vamos a tener 17 entre 10 al cubo, 17 entre 10 a la 5, 17 entre 10 a la 7, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, ya lo multiplicamos por 10 al cuadrado. Posteriormente lo que vamos a hacer es todavía más sencillo. El 2.317 barra lo vamos a multiplicar por menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a obtener la misma expresión que tenemos aquí a la derecha, con la diferencia de que van a aparecer en negativos. ¿Sí? La razón de esto, y creo que ustedes ya lo vieron, es que quiero hacer esta resta. Entonces vamos haciendo la resta que les menciono. Tenemos 2.317 barra por 10 al cuadrado, que es menos 2.317. Bien, entonces esto es 10 por 23, lo cual es 230, y aquí lo escribí, más 17 entre 10, aquí lo escribí también, 17 entre 10, menos 23 entre 10, aquí lo escribí también, menos 23 entre 10, ¿sí? Y 17 entre 10 al cubo se le resta 17 entre 10 al cubo, así que esto es 0. 17 entre 10 a la 5 se le resta 17 entre 10 a la 5, así que todos estos son ceros. Por eso ya no escribí más términos, ¿sí? Simplemente empecé a restarlos todos. Muy bien, entonces lo que hago ahora es factorizar el 2.317 barra, ya que es un factor que está aquí y es un factor que está acá. Entonces al factorizarlo tenemos 10 al cuadrado menos 1. Bien, 230 si lo multiplico por 10 sale 2300, así que tenemos 2300 más 17 menos 23. Ok, entonces 10 al cuadrado menos 1 es 99. Así que este 99 que está multiplicando lo paso dividiendo y al dividirlo pues se multiplica por este 10, con lo cual obtengo 2294 entre 990. ¿Sí? La razón por la cual pasé este 10 al cuadrado menos 1 dividiendo, es decir, el 99, es que quiero dejar el 2.317 barra solo. ¿Sí? Y con eso ya llegamos a la respuesta. Incluso si dividimos entre 2 tanto el numerador como el denominador, obtenemos que esto es igual a 1147 entre 495. Esto es una división de dos números enteros y esta es la respuesta al ejemplo que estamos resolviendo. Muy bien, pasemos a otro ejemplo. Este ejemplo es bastante sencillo, pero muy, muy útil. De hecho, es extremadamente útil. Entonces, encuentren la suma de la serie donde el valor absoluto de x es menor que 1. La serie es la suma de x elevado a la n, donde n corre desde 0 hasta infinito. Aquí tenemos un regalo. Esto es una serie geométrica. Noten ustedes que el coeficiente de x es 1, así que a es igual con 1. Y el x lo estamos elevando a la n, así que x es igual con r. Si nosotros hacemos a igual con 1 y x igual con r, vamos a obtener una serie geométrica, ¿sí? Ya tenemos la condición necesaria para poder aplicar la fórmula de la serie geométrica, es que el valor absoluto de x es estrictamente menor que 1, lo cual se cumple. Entonces aplicamos la fórmula, a es igual con 1, aquí está, 1 menos r, donde r pues ya dijimos que es x, ¿no?
Y con esto damos respuesta a este ejemplo. Esta suma, esta serie, es igual a 1 entre 1 menos x. Así de sencillo. Muy bien, el siguiente ejemplo que tenemos preparado es el siguiente. Demuestre que la siguiente serie es convergente y determine su suma. Ok, entonces la serie es la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n por n más 1. Desafortunadamente aquí no tenemos una expresión de tipo de serie geométrica, es decir, yo no veo aquí un a por un r elevado a la n. Bien, entonces hacemos uso de las sumas parciales, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos una serie cuya forma conozcamos, podemos analizarla por medio de sumas parciales. Entonces, las sumas parciales son las siguientes. Tenemos S sub m, que es una suma, que es la suma desde n igual con 1 hasta m, de 1 entre n por n más 1. Esto es igual a 1 entre 1 por 2, más 1 entre 2 por 3, más 1 entre 3 por 4, más 1 entre 4 por 5, etcétera, etcétera, hasta 1 entre m por m más 1. ¿De acuerdo? Esto es una suma parcial. Si nosotros corriéramos esto desde n igual con 1 hasta infinito, bueno, obtendríamos la suma total, pero es la que queremos ver si es convergente. Ajá. Y si es convergente vamos a determinar cuál es su suma. Bien, entonces usando el método de fracciones parciales o simplemente dividiendo esta función racional con respecto a n en sumas, ¿sí? Esta es una técnica muy sencilla. Si quieres ver cómo es, puedes encontrar un vínculo en la descripción de este video para ver qué son las fracciones parciales. El caso es que esta expresión de 1 entre n por n más 1 es lo mismo que 1 entre n menos 1 entre n más 1. Bien, tenemos esta identidad, la cual nosotros podemos aplicar en las sumas parciales, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si aplicamos esta identidad en las sumas parciales y vemos qué sucede? Entonces vamos a tener que en las sumas parciales, que ya sabemos que es esto, es igual a la suma desde n igual con 1 hasta m de 1 entre n menos 1 entre n más 1. Todo lo que hicimos es en el interior sustituir la identidad que nosotros acabamos de construir y vamos a construir la suma parcial para 1, 2, para m términos. Ok, entonces con 1 tenemos 1 entre 1 menos 1 medio. Con 2 tenemos 1 medio menos 1 tercio. Con 3 tenemos 1 tercio menos 1 cuarto, etcétera, etcétera. Y el último elemento es 1 entre m menos 1 entre m más 1. Bien, aquí quisiera hacer notar algo bien interesante. Esto se conoce como una suma telescópica. Este menos 1 medio se elimina con este 1 medio, por eso los taché de color rojo. 1 tercio se elimina con este menos 1 tercio, así que los tachamos con color azul y así sucesivamente. De toda esta serie, nada más sobreviven dos elementos. Sobrevive el 1, así que lo voy a copiar aquí. Y sobrevive el menos 1 entre m más 1, así que lo escribo aquí, ¿sí? Con esto me refiero a m. Entonces aquí le puse n por error. Esto debería ser m, ¿de acuerdo? Entonces vamos corrigiendo este pequeño error. Aquí me refiero a n. Bien, entonces ya nada más tenemos dos elementos, ¿sí? Tenemos el primer elemento y el último elemento. Entonces es 1 menos 1 entre m más 1. Entonces el 1 lo podemos escribir de la siguiente manera. Puede ser m más 1 entre m más 1, ¿sí? Tenemos la garantía de que m no es igual con menos 1, así que para ningún entero se va a indeterminar esta división. Esto es simplemente 1 para cualquier m que nosotros elijamos. Entonces corregimos este error que tenemos aquí. Esto es m y esto es m. ¿Sí? Entonces le restamos este elemento que nosotros tenemos aquí. Es decir, le vamos a restar el m menos 1.
nosotros seguimos teniendo el m más 1 entre m más 1 menos 1 entre m más 1. Entonces, al hacer la resta, nosotros obtenemos lo siguiente. Bien, entonces vamos a tener que esto es m más 1 menos 1. ¿Sí? Entonces se va a ir el 1. Esto me quedó un poquito extraño. Ok, entonces tenemos m más 1 menos 1 y en el denominador vamos a tener m más 1. Ok, entonces este más 1 se va con este menos 1. Si ustedes me lo permiten, voy a ponerlo un poquito más a la izquierda. Con lo cual concluimos que la suma es m entre m más 1. ¿Sí? Ok, entonces concluimos lo siguiente. Ya que tenemos una expresión para las sumas parciales, bueno, nosotros sabemos que la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n por n más 1 es simplemente el límite cuando m tiende a infinito de la suma de n igual con 1 hasta m de 1 entre n por n más 1. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que estas sumas parciales, por la identidad que nosotros acabamos de calcular, es el límite cuando m tiende a infinito de m entre m más 1, ¿sí? Y hacer este límite es muy sencillo, multiplicamos arriba y abajo por 1 entre m, y con eso obtenemos que este límite es igual con 1. Entonces, la serie es convergente y converge a 1. Muy bien. Ahora vamos a calcular una serie muy famosa conocida como la serie armónica. El ejemplo dice, determine si la serie es convergente. Nosotros tenemos la suma de 1 entre n, donde n corre desde 1 hasta infinito. ¿Sí? No tenemos n igual con 0 ya que sería una barbaridad, estaríamos dividiendo entre 0. Entonces la serie que tenemos aquí corre desde n igual con 1 hasta infinito, es 1 entre n. Bien, entonces esto tampoco es una suma geométrica, ¿sí? Entonces vamos a usar la misma técnica, vamos a analizar esta suma por medio de sumas parciales. Ok, entonces nosotros desarrollamos aquí un montón de términos, pero hay algo bien interesante. El primer término es 1, pero después los siguientes 4 términos suman algo que es mayor que 1. Después los siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos suman algo que es mayor que 1. Y los siguientes términos también suman algo que es mayor que 1. Ok, esto parece divergente, pero vamos siendo un poquito más precisos. Vamos estimando esta suma. Bien, entonces la suma parcial de un elemento es simplemente 1. La suma parcial de dos elementos es 1 más 1 medio. ¿Sí? Aquí lo tenemos, es 1 más 1 medio. La suma parcial de 4 elementos, si ustedes los gustan calcular, vamos a tener que es 1 más 13 entre 12. 13 entre 12 es más grande que 12 entre 12. Entonces vamos a escribir esta expresión que es un poquito más pequeña. Le voy a poner 1 más 2 entre 2. Yo sé que 2 entre 2 es 1 y 12 entre 12 también es 1, pero estamos de acuerdo que esto es mayor. Ahorita se va a ver claro por qué lo escribí de esta manera que hasta ahora puede parecer un poco extraña. Si sumamos 8 elementos, esto es 1 más 481 entre 280. ¿Sí? Entonces, si el 280 lo dividimos entre 2, lo cual es 140, y lo multiplicamos por 3, pues da menos que 481. Así que esto es mayor que 1 más 3 medios. Bien. Ahora si calculamos para 16 tenemos ya números un poco grandes, es 1 más 1.715.839 entre 720.720. Bien, entonces si nosotros multiplicamos por 2 720.720 nos da menos que 1.715.839, así que esto es mayor a 1 más 4 medios. Ya no quise escribir números tan grandes, pero si nosotros seguimos, ese de 32 es mayor que 1 más 5 medios y ese de 64 elementos, la suma parcial de 64 elementos es mayor que 1 más 6 medios. Ok, yo creo que ustedes ya notaron aquí un patrón.
¿sí? Entonces, en general, las sumas parciales de cualquier potencia de 2 es mayor que 1 más n entre 2. ¿Ok? Una vez que hemos detectado este patrón, tenemos que esta suma, bueno, es mayor que estos elementos. Entonces, si nosotros queremos calcular la suma armónica, o sea, la suma de 1 entre n, donde n es igual a 1 hasta infinito, bueno, esto es simplemente el límite cuando n tiene infinito, ¿sí? Esto es un límite cuando n tiene infinito de las sumas parciales de 2 a la n. ¿Sí? Es lo mismo si nos vamos en potencias de 2 a la n. No hay ningún problema, al final esto es el mismo límite. Pero esto por el patrón que nosotros acabamos de determinar es mayor que, y esto se puede comprobar por inducción matemática. Si gustas, se puede quedar como ejercicio, ¿no? ¿Cómo demostrar esto con inducción matemática? La inducción matemática ya la vimos en videos anteriores. Entonces, se comprueba esto con inducción matemática, se cumple para todo n. Ajá. Entonces, esto es mayor que el límite cuando n tiene infinito de 1 más n entre 2. Y nosotros sabemos al calcular este límite que esta expresión en particular, n entre 2, cuando n tiene infinito, es divergente. Así que la suma armónica es divergente. Concluimos que la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n es infinita. Bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.